Feliz y bendecido día. Bienvenidos a su devocional A Solas con Jesús. Bendición de lo alto. La Biblia dice que Jesús fue crucificado, murió y al tercer día resucitó. Después de que Él resucita, la Biblia sigue diciendo de que Él se le aparece por 40 días a sus discípulos y hubo no solamente como testigos los discípulos, sino muchas personas más. Y esto, al estar con ellos, enseñándoles el camino, enseñándoles lo que tenían que hacer, ahora que Él no iba a estar ya en persona con los discípulos, les dice el momento en que le toca ascender a la diestra del Padre, les dice que no los iba a dejar solos, y mucho más cuando vio que se entristecieron, sino que les iba a dejar su Espíritu, el Espíritu Santo de Dios, ese Espíritu del cual iba a acompañarlos todo el tiempo, ese Espíritu que no es de cobardía, sino de valentía, de amor y dominio propio. Ese Espíritu se lo dejó a todos los que le reciben. Pero hay algo que también nos enseña la Biblia y está en el libro de Mateo capítulo 14 desde el versículo 28. Y es en el momento en el que Pedro ve, o los discípulos en la barca ve que viene alguien caminando sobre las aguas. Ellos pensaban que era un fantasma, se asustaron en ese momento, pero entonces cuando Jesús les dijo que no tengan miedo, que era Él, Pedro en el versículo 28 les dice: Señor, si eres tú, mándame que vaya sobre ti por las aguas. Entonces Jesús le dijo: ven. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahora vamos a enfocarnos bien en lo que hoy Dios nos quiere hablar por medio de esta palabra. Sí, utilicé la palabra enfocarnos porque en el día de hoy o en los días que estamos viviendo, lastimosamente los hombres y las mujeres de Dios andan desenfocados. No están viendo el objetivo principal. Y esto le sucedía a Pedro. Pedro estaba caminando sobre las aguas cuando le dijo al Padre que si iba. Le dijo: Señor, ¿eres tú? Sí, ven, le dice Jesús. Y Pedro, con valentía, el único que se lanzó de los 12 de la barca, se lanza al agua. Pero Pedro dice que estaba andando sobre el agua. Significa que Pedro consiguió hacer algo sobrenatural, algo que no es común. Nadie puede caminar sobre las aguas. Y lo hizo no porque era Pedro, no porque era uno de los mejores discípulos. Lo hizo por el poder que Dios le estaba dando en esos momentos. Era porque Jesús lo sostenía sobre las aguas. Pero Pedro dice que dice la Biblia que cuando vio lo que estaba a su alrededor, Pedro se desenfocó. No puso los ojos en Jesús, puso los ojos en las cosas que están alrededor. Ahora, ¿qué significa desenfocar? En la parte de fotografía, cuando una fotografía se desenfoca es que le falta nitidez. Es cuando se ve borrosa una imagen. Eso es desenfocar. Pero hay otro significado y es el cambio del verdadero sentido de algo. Cuando tú cambias el sentir, el verdadero sentir tuyo de algo que estabas enfocado, al cambiarlo lógicamente se desenfoca. Desenfocado
es probable que tú te desenfoques, así como Pedro lo hizo, porque vio los vientos, porque vio las aguas, porque vio las tempestades. Dice que Pedro empezó a hundirse, tuvo miedo. ¿Qué hizo? Quitó los ojos del Rey, quitó los ojos de Cristo, quitó los ojos de nuestro Padre, y cuando lo quitó, entonces se desenfocó, empezó a hundirse, empezó a ahogarse. Y esto es lo que nos sucede a muchos hombres y mujeres de Dios en estos tiempos. Nos desenfocamos del Rey, nos desenfocamos del camino, nos vamos hacia las adversidades, y eso es lo que nos desenfoca. ¿Qué nos desenfoca? Es muy probable que estés sometido a perturbaciones. Eso te puede desenfocar. Otra cosa, cuando estás sometido a incertidumbres, cuando estás en angustias, cuando desconoces las prioridades. Cuando tú tienes conocimiento de la prioridad que es Cristo, entonces siempre vas a estar enfocado. Pero cuando empiezas a desconocer la prioridad que es Cristo, cuando te empiezas a dejar llevar de lo que está a tu alrededor, cuando ves que tienes problemas en tu casa, cuando ves que tienes problemas en tu trabajo, cuando ves que tienes problemas en la calle, cuando ves que tienes problemas en tu congregación, cuando ves que tienes problemas económicos, cuando hay perturbaciones en tu mente, cuando te desenfocas totalmente del propósito del Señor. Volverse a enfocar es identificar la prioridad, es saber que la prioridad es Cristo, es saber que la prioridad es el camino que un día Dios te hizo escoger, que Dios te escogió para que llevaras y estuvieras en su camino. Cuando tú identificas esa prioridad, entonces vas a poder también identificar las conductas que debes tener en ese camino. Cuando debes saber que tienes que dirigirte y saber la existencia al propósito que tú tienes. Cuando tú te diriges, cuando tu existencia es dirigida al propósito de Dios, entonces empiezas a enfocarte. El problema es cuando nos salimos del enfoque que llevamos en Dios y empezamos a dejarnos llevar por las otras cosas. A veces ni siquiera nos desenfocamos por problemas. A veces nos desenfocamos por cosas vanas. A veces en las mismas redes sociales nos desenfocan. Nos desenfocan los hombres, nos desenfocan algunos temas, sean políticos, sean de lo que sea. Cualquier tema hoy en día puede desenfocar a un cristiano, sacarte del verdadero propósito y colocar la prioridad en cosas que ni siquiera van en el camino de nosotros, que ni siquiera deberían estar en nuestras vidas, no deberían ser prioridades en nuestra vida, deberían ser cosas secundarias. Nosotros estamos llamados a mostrar a Cristo, estamos llamados a enfocarnos en el Señor y demostrarle ese enfoque a las demás personas. ¿Qué pasaría si tú, como instrumento de Dios, qué pasaría que tú eres un embajador de Cristo y tú estás desenfocado? Cuando quieras hablarle de Cristo a otra persona o mostrar a Cristo en tu vida a otras personas, lastimosamente vas a mostrar a un Cristo distorsionado. No vas a mostrarlo enfocado para la otra persona, porque la otra persona te va a ver a ti que no tienes un enfoque real en Dios. Pero cuando tú estás enfocado realmente, vas a mostrarle a otros un verdadero Cristo, un verdadero Salvador. Vas a poder mostrar al verdadero Rey, porque eres un embajador perfecto para Dios. Dios te dice hoy, no te desenfoques, no le prestes atención a lo que está a tu alrededor, solamente sigue mirándolo a Él. Sabemos que hay cosas duras en nuestra vida que quieren desenfocarnos. Satanás, el primer propósito de él no es que tú caigas en pecado. El primer propósito de Satanás no es que tú forniques ni adulteres. El primer propósito de Satanás es que tú te desenfoques de la visión que tienes en Cristo Jesús. La principal que él quiere es desenfocarte para que no hagas su obra, para que no ores, para que no te congregues, para que no ayunes, para que no vigiles, para que no hagas las cosas que él tiene, para que te duermas, para que tengas pereza, para que pelees, para que entres en conflicto. Eso es lo que quiere él. Él quiere sacarte del camino, y para sacarte del camino te desenfoca. Por eso hoy el Señor te dice, enfócate en la visión,
enfócate en el camino, enfócate en Cristo, camina derecho, sigue caminando. No hagas como Pedro, que la palabra dice que andaba en el agua. No vivas del pasado, es que yo hacía. Es que yo tenía sueños, es que yo tenía revelaciones, es que yo predicaba bien, es que yo cantaba para el Señor bien, es que yo imponía manos y sanaba enfermos. No vivas del pasado, hazlo hoy, presente, enfócate en Dios, enfócate en su Espíritu. Él te lo dio para que pudieras echar fuera demonios, para que impusieras manos y sanaras enfermos. Él nos dio el Espíritu Santo para que hiciéramos cosas sobrenaturales. Entonces enfócate en el Señor para que vivas del presente que hoy Dios te quiere dar, y no para que vivas del pasado, en que yo hice, pero no haces nada hoy. Señor, te doy gracias, Padre. Gracias por este día de vida que nos das, por ser tan bueno con nosotros y por enseñarnos a enfocarnos en el verdadero camino, en la prioridad que eres tú, Señor Cristo Jesús. Padre, quita toda adversidad de nuestra vista y que podamos resolver todo con tu presencia, con el Espíritu Santo que nos has dado. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, se despide usted su hermano Dairo Consuegra, líder de caballeros de la Iglesia de Dios de la Profecía. Saludos para todos y ya sabes, no te desenfoques, enfócate. Bye bye.